buen dinero y buena salud. Estimados hermanos de esta sala virtual de filosofía taoísta, tu sacra sexualidad. Estudiar la psicología que nos trajo a esta esfera, cárcel, no solo es urgente, no solo es imprescindible, es obligatorio para poder que entendamos el procedimiento o las formas como los maestros están empleando para que nosotros seamos libres. Así como el dueño del ganado acostumbra a marcar sus reses y les ubica una especie de tatuaje o marca que las caracteriza o los identifica. Asimismo, existen entidades oscuras que se encargan de grabar en la misma piel del ser humano los karmas que dichos en forma correcta es las marcas. Marcas al revés significa karmas, más karmas, marcas. Los tatuajes quedan grabados en el cuerpo vital de un ser humano y lo convierten en un diseño o un interiotipo y un estereotipo que le va obligando inconscientemente a cumplir con ese karma o esa marca que se imprimió como impresión física. Dialogaba con un tatuador que se dicen profesionales y él me decía que en la actualidad la mentalidad que ha hecho que la humanidad caiga en esa tentación de los karmas o de las marcas es considerar que el tatuaje es un arte impreso en la piel, pero más abajo o más atrás de ese aparente arte, realmente es un ardid que el Satán interno o la conciencia violada cósmica imprime en la mentalidad de muchas personas para poder desprogramar el alma en vía de buscar a Dios, o sea, a su propio ser interno, y proyectarse a buscar el programa que Satán le ordenó o le mandó que se cumpliera en ese tatuaje o en ese rasguño, en esa marca que se hizo en su cuerpo. Me decía el tatuador que los tatuajes que se vuelvan indelebles o imborrables son aquellos que están asociados a lo más reciente de los diseños de estos rasguños que el ego imprime en la pobre alma que desconoce, que está obedeciendo a una legión que le manda que se marque con esa forma porque es dueña de esa alma o de ese embrión de alma, de esa personalidad o de esa persona. Conocimos el caso de una señorita que siendo tatuada antes de conocer la doctrina, después triste y melancólica por causa de el encarma cierto o encarmamiento que se había puesto en su piel, pedía al cielo que le ayudara. ¿Y cuál fue la sor libre? Que cuando internamente dice ella que se encontró con el maestro y le empezó a quitar una especie de gusano, lombriz o hilo, y al irlo sacando el tatuaje iba desapareciendo
y con el espacio de los días empezó a suceder en su cuerpo físico hasta que desapareció. Son extraordinarios eventos que pasan con almas que claman al cielo una ayuda y que el cielo se las otorga en una forma misericordia o misericordia. Si su merced que está allá en su casa, estimado Magdo, es tatuado o tatuada, quiero que sepa, la persona que es tatuada es como el que nació por cesárea. Si éste se encuentra con un Mesías, el Mesías le puede ayudar a borrar o a reponer las sales o los hidrógenos que perdió por causa de dicho atropello a las leyes Kundalini o a las leyes naturales. Por eso los invito a todos sus mercedes a que revisen su cuerpo y si hay algún marca o karma, tatuaje, pidan a la divinidad para que no se cumpla esa grabación de ese mensaje. Cuando éramos muy chiquilines o mucho más jóvenes, recordamos que generalmente el espíritu egoico y egolátrico o ególatra que se tiene y que la humanidad endiosa, idolatra el ego en una forma demasiado acentuada y que generalmente no se sabe, no se interpreta. Entonces en la vecindad empezó a correr una onda de tatuaje como moda y empezaron los muchachos a tatuarse, pero qué calidad es haber tenido unos padres que sin ser muy letrados en el tema, tenían conciencia sobre la importancia de no tatuarse en su cuerpo. Mi padre, que era hijo de o que fue hijo de un general del ejército, decía que su papá, general del ejército colombiano, por allá por la época del 40, 1940, 1945, decía que los tatuados solo eran los más malandros del ejército. O sea, para marcar a un militar de conducta baja, se le imprimía en su cuerpo un tatuaje que generalmente era una bestia. Podía ser un ratón que representaban las ratas, o un murciélago que representaba el que se evadía, el que se volaba del cuartel, o un marrano que representaba, según mi papá, al que pedía prestado y no pagaba. Y así sucesivamente a un adúltero le grababan un perro. O sea, ellos saben. El ego ha enseñado en el subconsciente humano el por qué se imprimen estas figuras de animales, porque saben no solo qué representa el animal, sino cuál es la misión por la cual vino a expresarse en la tercera dimensión como ánima del mal, o sea, ánima maligna o alma con malignidad en pro de procesarla o de cambiarla. Esto me ilustró nuestro padre, un hombre que se dedicó del campo a la ciudad, a la ciencia sagrada de los trueques. En aquellos días, decía mi padre, el trueque era el intercambio, cambiar reses por mercado o por víveres o por tierras, cambiar diferentes valores. A eso le llamaban el trueque. Empero fue levantado, nuestros viejos fueron levantados con una conciencia menos egoica que la actual. Y aunque no había tanto desarrollo intelectual, había más inteligencia en ellos, porque actuaban mejor. No se me olvida que nuestro padre decía
que el que madruga Dios le ayuda. Y veíamos que aunque no eran esoteristas, su vida tenía muchísimo de estudiosos de la vida interna, de la vida espiritual, de la vida consciente. Nos imprimieron muy claramente que el robo era la ruina de una persona. Así nos lo repetían nuestros padres. Si quiere ser arruinado, tenga algo robado. Esa era una frase muy repetida. Pero en el tema que estamos tratando sobre los tatuajes y las marcas impuestas en la piel, el maestro decía que si una persona es tatuada y se emposa con alguien que sea una niña virgen o doncella, bueno, virgen es diferente a doncella. Doncella es la niña que no ha menstruado y es himenalmente virgen, o sea, imperforada. Y la virgen es la que todavía tiene el himen, pero ya menstrua. O sea, si se emposa con una Eva virgen, el tatuado trasciende o puede trascender el karma de ese tatuado. Pero la dama tendría que bajar a entregar hidrógenos o niveles dármicos o armásicos o armáticos a ese esposo que es o era tatuado. Pero hay otro tipo de marcas o de karmas que se graban y vienen en las ropas. Muchos de los nombres que las marcas traen son nombres de los abismos, invocaciones muy oscuras y la gente no sabíamos, no sabíamos. Y esto trae como consecuencia que la persona inconscientemente esté atrayendo lo malo de acuerdo al programa que está grabado en su ropa, que es la segunda piel. O sea que las marcas son un segundo tatuaje y por eso los maestros nos enseñaron que debíamos despertar la conciencia y revisar muy bien qué es lo que dicen las marcas de las ropas para que las quitemos rápido, porque de lo contrario estaríamos grabando en el cuerpo vital, que es el cuerpo donde se reúne toda la energía para todos los cuerpos internos y aún para el cuerpo físico, y esta se concentra en la noche, en el momento de reposo o en el instante en que reposamos. Recuerdo que el maestro nos decía que no debíamos tener cobijas con imágenes de bestias o de animales, porque estos influían en la psicología interna y oscura, secreta del estudiante, y lo hacen encarnar esos animales y esos egos empiezan a manifestarse en el diario vivir de la persona o de nosotros. Nosotros teníamos allá unas cobijas, 4 tigres, nuevecitas, y nos tocó dársela como alimento o pasto de las salamandras, o sea, de los elementales del fuego. Decía el maestro que era una desgracia que la humanidad estuviera tan dormida sobre leyes que Satán ha puesto sobre la esfera y que obedecíamos ciegamente sin cuestión acierto o sin cuestionamiento alguno. Caso propicio este. La invocación del ego es terrible, terrible. Y por eso el pueblo esoterista menestemos saber entender que el despertar de la conciencia no es viajar a los mundos internos solamente para encontrarse o encontrarnos con el ser y que nos dé instrucción, ya que en la actualidad todas las iniciaciones fueron traídas al plano terrenal, al plano físico, para que ni un alma tenga motivos para considerar que nunca conoció de la doctrina que le abrió la puerta para que se despertara y viera la luz por el orificio desde la cárcel interna para poder ver más allá y tener una inteligencia que le permita el amor por su real ser y el amor por convertir el ego en virtud. Sí,
Allá su merced tiene en su casa o tenemos o teníamos en la casa que la mariposita que adornaba la pared, que la musácea o la banana, la perita, la manzana, el coliflor, el plátano hartón y otra clase de nombres que se les ponen a los alimentos, que la lechuga, que el arcolanda, que la berenjena con imancito pegado en la nevera, ¿sí se acuerda? O quizás ahí en la mesa de centro tiene una manzana, una pera, unas uvas, unos duraznos emanados de precisamente el ego que manda que se tenga que tener ídolos que atraigan el ego, porque la gente no sabíamos que donde hay una imagen hecha por el hombre a imitación de la que Dios hizo, oígase bien, en tercera dimensión, o sea, o en relieve, esta imagen se convierte en el cuerpo físico, en una antena que atrae la presencia de entidades llamados los espíritus ciegos, o sea, los espíritus ciegos son los espíritus que innubilan la conciencia de la gente y no los dejan ver la verdad, aunque la tengamos o la tengan ahí delante de su nariz. Los espíritus ciegos, como su nombre lo dicen, espíritu sí ego, sí ego, sí ego. Es un espíritu que le dice constantemente sí al ego, sí ego, sí ego. Qué triste es vivir en una esfera sin tener un guía, un maestro que le despierte la conciencia, porque constantemente las personas buscan o buscamos ser mejores, pero si no se conoce la ciencia del mal para poderla combatir o poderla evitar, es imposible que la persona se despierte en la luz porque se está comiendo la oscuridad todos los días. Sí, ese soldadito de plomo que tiene ahí en la mesa, quizás esa águila, ese caballito, quizás ese dromedario, ese canguro, quizás esa oveja, esa vaca, quizás ese perro de peluche, de osito de peluche, ese tigrecito de peluche, el león de peluche y otros más. Todos son instrumentos idolátricos que en la inconsciencia nosotros teníamos sin saber que esas figuras atraen demonios que se encarnan en esas imágenes y se expresan cuando el discípulo está dormido. Esas entidades se mueven físicamente, se desplazan y roban la energía vital, descargan y se desarrollan en el inconsciente y el subconsciente de las personas que en aquella casa habiten. Las profundidades de Satanás son así y no sabíamos que así se alimenta el ego. Nada de lo que Dios hizo debe ser elaborado por la mano del hombre en forma de imitación o plagio, porque se convierte en una maldición. Como dice la Biblia en el libro de Sabiduría, capítulo 13 al 16, un 13 al 16, que maldito es aquel que hace un ídolo y maldito aquel que lo adora o lo venera, lo honra, que lo ubica en un nicho, en una mesa, en un lugar alto, en un sitio donde se pueda observar y admirar. ¿Y por qué dice la Biblia que maldito es el que lo hace y el que lo adora o el que lo ensalza, lo honra, lo venera? Porque todos ellos son invocadores o invocaciones de la malignidad, del principio y del mal de todas las cosas. No lo sabíamos. Revisa ya en la mesa, estimado hermano, su merced, como nos tocó a nosotros. Uy, la gente en el apego dice, ay, pero es que ese peluchín me costó tanta plata. Ay, pero es que ese cuadro, esa imagen de no sé qué me costó mucho dinero para tenerla que botar o quemar o partir. Pero la verdad, así es el ego. Esclaviza la mente del discípulo de una persona y la persona lo defiende a capa y espada y antes considera que es una exageración no deshacerse de él. O sea, de eso. Vamos a preguntarle a nuestro estimado pueblo presente allí
tiene su merced ídolos en su casa, que como el maestro Kelly Uceu nos enseñó, las personas maldicen a sus hogares, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a su familia, trayendo imágenes que consideran adornos o elementos de embellecimiento de la casa o de las moradas. Todo ello es un karma de ignorancia y violación de conciencia que en todos aquellos que los teníamos para deshacernos de ellos nos tocó rebelarnos contra el Satán interno y decir no más, hasta aquí, y tirarlos a donde corresponde a la basura y quemarlos, porque si los deja así enteros o nuevos como están, pasa el recogedor de basura y ese va y lo vende y sigue el mal viviendo en algún lugar de la tierra. Conocía su merced esta doctrina y por el cual los judíos, oiga, los que hemos logrado tener el Dharma también de visitar una casa de un judío, hemos visto que los judíos no tienen ninguna clase de imagen en sus hogares, ni siquiera cuadros, pinturas, nada. ¿Por qué? Porque se prestan para muchas aberraciones. El maestro licenció que se pudiera, o concesionó que se tuvieran algunas fotos, pero no para honrarlas y venerarlas, y menos para decir, ay, mire, ese es el maestro. Es la foto del maestro, pero no decir que ese es el maestro, porque incurriríamos en el principio de idolatría y seguiríamos la línea de Satán en la idolatría que tiene. A veces unas flores de esas de artificiales, todo ello es idolatría. Y el maestro de vez en cuando empieza a remover esta clase de conciencias y mucha gente se escandaliza y le parece que es mucho exagerado. Pero es que exagerados somos nosotros que llevamos miles de años y millones de años violando la conciencia, violando la ley de Dios y creíamos que no, es que estábamos, era de lujo. Vamos a abrir los fonos, venerable Racketer, para ver si su mercedes con honestidad nos dicen cuántas imágenes idolátricas tienen allá que consideraban que eso no hacía nada malo, que no producía ningún efecto negativo y que son precursores del ego, precursores de la maldad, de las legiones o de los ángeles caídos que desequilibran los hogares, la salud física, mental, emocional, vital y espiritual de los seres humanos. Entonces, sí, dígame su merced, estimado más, ahora en el fondo y díganos si su mercedes habían oído esta doctrina y si todavía tienen, qué van a hacer o qué piensan hacer, ya que hoy Dios les ha puesto en su conciencia un despertar para que no sigan siendo esclavos y no sigamos siendo esclavos de esa debilidad que se convierte en enfermedades en su cuerpo físico, señora, señor, señorita, joven, se convierten en desequilibrios mentales, desequilibrios orgánicos que hacen que se atormente la materia y que ese demonio que está ahí muerda, taladre, torture desde lo más sutil de los cuerpos internos hasta los más materiales o físicos. Adelante, estimados hermanos, les estamos oyendo. Claro que sí, maestro. Estamos muy atentos aquí. Ya levantó la mano, ser que aparece como Galo. Entonces, adelante, abra el micro y adelante, vuestra merced con su porte. ¿Cómo están todos los seres? Buen día, buen dinero, buena salud a todos. Maestro, quería hacerle justo una preguntita en acerca de este tema que topa usted. Quería preguntarle, y en el caso, digamos, que tenemos la fotografía de algún hijo, de algún familiar, entonces eso no deberíamos de tener fotos, digamos, en nuestro escritorio de pronto de nuestro trabajo o quizás en nuestra billetera o cosas así. Maestro, esa partecita a ver si me aclara un poquito y de pronto lo otro, porque me comenta que usted que sí podemos tener una fotografía del maestro, ¿verdad? Pensándolo, o sea que claro, realmente no es el maestro, pero es lo que representa. Y lo mismo podríamos hacer con una foto de nuestro hijo, o no sé, acláreme un poquito de esto, maestro, que tengo sí, una pequeña confusión. Efectivamente, tener fotos no es delito, pero la forma como se observe y se considere la imagen se puede convertir en un acto de idolatría
de vanidad o de exacerbación de los sentidos carnales del ser humano, pero también pueden servir de memoria o recorderis sin llegar al estadio de la idolatría, en la cual las personas le ponen velas y dicen, mire, es que este es mi papá. ¿Cómo va a ser su papá, hombre, si eso es una fotografía que proviene de un negativo, que el nombre lo dice muy claro, negativo, porque ahí viene estampada la personalidad de ese individuo? En el templo Kanda de la tierra, un escultor intentó empezar a hacer una imagen esculpida en una piedra, y el maestro Kelly Unseo se levantó contra ello y dijo que no permitiría que el pueblo de Dios cayera en esa degeneración en las que han caído casi todas las grandes líneas de la filosofía de la tierra, el budismo, el taoísmo, el islamismo y otros, el cristianismo y demás, que cayeron en idolatría y tienen ya estatuas que según ellos son sus maestros, y van y les ofrecen, como hacen los védicos, que ofrecen alimento, el prasha, a una estatua de metal negra, y dicen que están ofreciéndosela a los dioses. No sigamos, no seamos mentirosos, hombre, ahí no está Dios. La representación de un Dios caído que se le inventó hacer una imagen similar para poder engañar a aquellos que consideran que de verdad sí ahí está Dios, y ahí está, pero el Dios de abajo de la oscuridad. Y por eso el budismo, el budismo zen, las enseñanzas védicas del gran avatara, maestro venerable y sacro Krishna, han querido bajarlo a los abismos encuadrándolo en imágenes. Vuelvo y le digo, el maestro concesionó o autorizó que se tuvieran fotos, pero con la prudencia respectiva. Aquí en este hogar donde estamos no hay ninguna foto pegada en la pared, ni aún de nuestros maestros, aunque sí tenemos fotos de los maestros en algunos álbumes, pero no las usamos para exacerbar la atención de nuestros semejantes. Sí, les decimos, mire, esta es la foto de nuestros maestros, ellos son así, o eran así en esa época, y están en el exilio, está bien. Pero hay gente que cuando ve una foto le hace una venia, eso es idolatría, estimado hermano, eso no se debe hacer. Es una falta de respeto al maestro y a su propio real ser. Pues le ocurre hacerle venia a un cartón que tiene una imagen ahí, eso es otro tipo de idolatría. Y recuerde que la palabra idólatra, 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 idólatras, 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 significa ido atrás, ido atrás, que es técnica homosexual o sodómica, que se va para atrás, que retrocede, que se va para la oscuridad, se devuelve en el camino de Dios. Por eso, estimado hermano Galo, puede tener las fotos de sus hijos, de su esposa, sus familiares, pero mucho cuidado para que no caigan en la idolatría. Adelante, venerable Raquel. Sí, claro que sí, maestro. Maestro, hablando de una vez de este temita, porque ¿qué pasa cuando la persona entonces está mirando el cuadro y empieza a darle besos a cada fotico? ¿Eso tan mal, esa idolatría? Obvio que sí, porque está asumiendo mental y emocionalmente que ahí está la entidad viviente, y es una mentira, es un autoengaño. Ahí lo que hay es un montón de personalidades o defectos que son los que forman la personalidad. Los abogados del ego se llaman la personalidad, defienden el mal de los seres humanos, considerando que hay que tener comprensión con toda la gente. Y claro, oscuro, jamás se le deben dar besos a ninguna clase de fotografías. ¿Qué es eso? Eso es precisamente lo que ha hecho caer y rodar al abismo multitudes de humanidades que desconocen las profundidades de Satán y caen víctimas de sus enredos. Adelante, venerables seres. El otro ser que quiera hablar. Vamos a darle paso a Charles. Vamos a darle paso a Charles que había escrito en el chat, a ver si puede prender el micrófono, abrir el fono y adelante. Charles. O Jairo Rosso también, que tienen algo escrito en el pueden hablar y una vez hacen su pregunta y dan soporte.
Vamos a preguntarle al maestro Juan Simel si él conocía esta doctrina de que toda estructura que se elabora en tercera dimensión o alto relieve de las obras que Dios ha hecho se convierte en un instrumento de idolatría que atrae todo tipo de maldad a los hogares, produciendo desarmonías y desequilibrios en la estabilidad emocional, mental, espiritual y física de los moradores de estos lugares. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. Mi nombre es el maestro Arcón y todos los presentes. Pues creo que en lo íntimo llevamos esas doctrinas, esas enseñanzas, nuestra intuición y otras eh, funciones de nuestro ser, así nos lo indican. Por ejemplo, cuando observamos un tatuaje, por muy bonito que sea, no se compara con la belleza de lo que es la piel humana. Es como una mancha, algo que no es congruente con la armonía y la belleza con que está hecho el cuerpo humano, con la belleza natural de la piel. Y asimismo en nuestra casa, pues no, por lo más en mi caso no tengo tampoco ningún eh, cuadro ni de paisajes, de nada, de nada, de nada. Pues por no, digamos que no me llama la atención esto. Lo hice en alguna ocasión en la adolescencia. Tenía afiches de artistas marciales como Bruce Lee y Jackie Chan. Pues practicaba las artes marciales en ese tiempo. Pero con esto que nos ha explicado Venerable Maestro, pues nos refuerza esa idea de que lo natural está bien hecho. Y si creemos en que nuestro templo creador, y si lo creemos y lo vemos también, que nuestro templo, principiando por la unión de el óvulo y el espermatozoide, no fue en nuestro papá ni nuestra mamá, ni siquiera quien los unió, sino que fue una inteligencia divina, quien pudiéramos llamar Dios o gran hacedor. Entonces fue el generador y autor de nuestro cuerpo templo. Y si entendemos también que el templo, nuestro cuerpo templo, es prestado y que debemos cuidarlo, entonces también entendemos con coherencia y con facilidad estas enseñanzas que su merced nos ha explicado el día de hoy. Gratísimas. Gracias a vuestra merced, maestro Juan Simel, doctor médico, oficial y médico de la medicina natural sobre esta esfera. Vamos a pedirle el favor a Raketer si hay mensajes que por favor nos los ayuda a leer para que la gente pueda. Hay seres que no pueden abrir el fono por lo que están están elaborando en sus relaxeles o en sus empresas o industrias. Adelante, general Raketer. Bueno, claro que sí, maestro. Vamos a mirar aquí en el chat. Hay varias escritos ya. Entonces vamos a empezar. Dice un ser que aparece como Charles. Maestro, y al tener una fotografía en un cuadro de un familiar ya muerto, tenerlo en el estante o la vitrina en la sala, ¿no está bien? Entonces hay que ponerlo o desecharlo o qué hay que hacer con él. En este caso, Precisamente eso es lo que el maestro nos enseñó, que una foto se concesiona, pero depende de la forma como se observa o cómo se traduce la intencionalidad emocional que tiene el observador, para no caer en que vio la foto ¡ay! Y empezó a llorar, se identificó con la personalidad de esa foto y entra a descargar su energía por falta de autoobservación. Entonces, tener todas las fotos que se quieran tener, eso no es el problema, es el contenido o el valor que se le ubica emocional o mental del observador
que si se está autoobservando, le va a ir bien. Pero si no se está autoobservando o que no conoce esta ciencia del mal que Satán ha impuesto sobre la tierra y que se llama la idolatría indirecta. Mire, les he dicho a sus mercedes una historia real que sucedió en la ciudad de Bogotá, Colombia. Una señora estaba con el maestro, con un maestro monje del templo llamado el maestro Tunjunelio. Estábamos haciendo misel en el departamento de Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá o la capital. Una señora solicitó la ayuda urgente de un médico taoísta, un monje, porque tenía algo que se le escapaba de las manos. ¿Y qué fue lo que pasó? La señora le remite al monje que fue a atenderla, al médico, que ella tenía un pánico impresionante porque había descubierto algo que no entendía, pero que le había tocado verlo por sus propios ojos. ¿Y qué fue? Que la señora y el esposo reposaban o dormían en su alcoba de casados. Empero su hija, una niña de escasos 5 años de edad, dormía en la alcoba contigua, o sea, la siguiente alcoba. Y empezó la señora, según relató, nos relató, empezó a oír unos ruidos extraños en la alcoba de la hija. Tocaba la puerta para que la niña abriera y ella pudiera investigar qué eran esos ruidos que estaban percibiendo y cuál fue la sorpresa que no abría la niña. Entonces ella recurrió a una llave que tenía de repuesto y abrió y dice que encontró al oso, a un oso que le habían regalado a la niña del tamaño de su propio cuerpo, o sea, de la altura de la misma estatura de la niña, y que el oso estaba encima de la niña haciendo movimientos sexuales, pero era un oso que se supone es una masa inerte, es un oso de peluche que se supone que fue rellenado con materiales artificiales y que lo hicieron otras personas y que le dieron forma de oso con orejas, ojos, nariz, una boca ahí, semiboca y una estructura similar al oso. Y los niños piden su demonio de regalo o los padres les regalan el demonio con que van a hacer encarnar a sus hijos la maldad de todos los defectos capitales que más puedan. Entonces, a la mamá descubrir a su niña que el oso del mismo tamaño, estatura de la niña que le habían regalado hacía unos meses atrás, cobraba vida, se movía sexual o genitalmente sobre la niña mientras ella dormía o estaba ella con el oso supuestamente a solas. Ella nos contó que oía jadeos, respiraciones jadeantes, fruto de emociones sexuales similares a las humanas. Claro, el demonio que tenía la niña ahí adentro acompañándolo porque le regalaron el osito y la niña dormía con su osito de peluche. Ese osito hermoso que los padres dicen, tan lindo el osito de regalo para la niña, para que se acompañe, es un detalle de cariño y de amor. Ese es el engaño del ego. Se mete en la mente del ser humano y en las emociones y les hace creer que es una donación, un regalo, una ofrenda, pero de las mejores, como está pasando ahorita con las mascotas y otros elementos que atentan contra la salud de los seres humanos. Y que aunque no es el tema, vamos a seguir hablando de lo que pasó con ese oso. Entonces ella pidió ayuda y claro, el maestro Tunelio fue y tomó el oso, lo sacó de aquella alcoba. Sin que la niña se diera cuenta, la madre decidió darle eliminación por las salamandras o por el fuego a ese demonio poseso llamado oso de peluche. Lo que estábamos diciendo, ellos encarnan energías oscuras, toda imagen a semejanza de lo que Dios hizo, encarna energías oscuras, todas.
Ah, pero que es un esoterista, eso no importa, no interesa, está violando la ley, tarde que temprano las legiones lo toman por sorpresa o sin conciencia lo están descargando vitalmente. Entonces, ¿qué sucedió? Lo llevamos a un patio, óigase bien, lo llevamos a un patio de la casa donde la señora nos mandó a pedir ayuda y con un machete se empezó a tratar de romper ese oso, pero como era repleto y duro, eso hasta con el machete era difícil, entonces se decidió quemarlo, echarle gasolina y prenderle, mandarle un fósforo para que encendiera. Oiga, ¿cuál fue la sorpresa? Que se apagaba inmediatamente. Se apagaba, la legión actuaba con los poderes mentales y psíquicos que le había robado a la niña y quién sabe a cuántas otras víctimas y se autoapagaba para proteger que la candela no lo procesara. Nos tocó hacer llamar al maestro en el templo y nos dio unas indicaciones de alta teurgia para poder deshacernos de esas legiones que habían entrado al oso y que estaban ya copulando a la niña de 5 años, oiga, de 5 años. Después las señoras dicen, ay, pero ¿por qué mi chinita se voló de la casa? ¿Por qué es tan desobediente? ¿Por qué tan rebelde? Hay que revisar qué fue lo que le ofrendamos o le regalamos a los hijos. Los que tienen hijos saben que ellos están en proceso de maduracelo, de desarrollo, no solo a nivel físico, a nivel psicológico, emocional, hasta nosotros estamos en desarrollo todavía, estamos criándonos. Ahora, ¿qué tal un chipiricuatro, un niño, un jovencito que a veces todavía la boca le sabe a leche materna? Entonces, dimensionen lo que hay en esas imagencitas que a veces teníamos como adornos y que decíamos que eso no pasa nada, porque son un simple adorno de la sala de la casa o de la alcoba, quizás del pasillo o de cualquier otro lugar de la casa o del hogar. Entonces, vamos a oír a otros seres, Venerable Racketer, de este tema tan importante sobre la psicología y sobre la fisiología del ego. ¿Cómo funciona él? ¿Cómo se mete en las casas, en la ropa, en los adornos y termina sometiendo la poca o regular conciencia que se tenga y las personas terminan lejos de Dios porque no saben que un ejército de Satán los tiene rodeados en su propia casa, como nos pasaba a todos nosotros ahí en la nevera, que el imancito con el brócoli, que con el coliflor, que con la berenjena, que con el repollo, que con el aguacate o la parecea, que con el musacio, las uvas, las peras, las manzanas, los duraznos y otra clase de ídolos que nos hacían perturbar la salud física y espiritual, hombre. Estar dormido es la más peor desgracia, pero estar dormidos dentro del sueño, soñar que soñamos es peor. Hoy se permite que se conozcan estas cositas, pero su mercedes toman las decisiones. Adelante, Venable Raquel. Bueno, maestro, seguimos leyendo por aquí. Hay otro varón que se llama Jairo Rosso y dice, buen día, maestro, y si son imágenes que por más que uno quiera deshacerse de ellas, los familiares no dejan, ¿qué se puede hacer? Bueno, más adelantico vuestra merced dice que nos va a contestar esto y también lo que tiene que ver con las fotografías de los familiares muertos y qué toca hacer con ellos. Hola, buen día. Sigamos leyendo el que sigue. Juan Camilo Carvajal dice, hola, buen día. Cuando ya se es taoísta, ¿qué se hace con los tatuajes? Seguimos leyendo, maestro. Va a dar contesta Aló, ahí. vamos a ir contestándolas. ¿Qué se hace con los tatuajes? Ya se hizo, ya se dijo. Hay un método que sirve para borrar tatuajes, pero decían los tatuadores que solo se borran los de tinta esa común, antigua, pero los de colores son imborrables. No queriendo decir que es que se desaparezcan del cuerpo vital, pero se disminuye la presencia física para no deshonrar más la presencia de Dios. Y a veces con luz infrarroja, a veces con rayos láser,
con una baja densidad están utilizando como método para borrar algunos tatuajes y lo han logrado. Solo que si se pasa, se genera otro tatuaje, porque se quema la piel y se generan ya dos tatuajes, el que tenía más el nuevo que elaboró con el rayo láser. Los maestros hicieron y están haciendo diferentes procedimientos de limpieza, perdones, para que la humanidad disminuya la maldad que ha acumulado, hemos acumulado por cometer esta clase de errores. Por eso hay que estar pendientes del amor de Dios para poder aprovechar estos eventos de limpieza o de desintoxicación, de purificación, de concesiones o de remisiones de pecados o de perdón de pecados para que vayamos sumando puntos a favor y no nos perdamos y sí despertemos. Adelante, venerable Raquel. Bueno, claro que sí, maestro. Continuamos aquí con lo que han escrito. Entonces dice ahora, venerable Gaobaji. Licencia, buen día, bendiciones a todos los seres, maestro Rolanda. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en un templo la gnosis hay una imagen en el altar? ¿Se considera que se venera al estar allí? Gratitud desde alturas, varios seres, paz y luz. Claro que sí, se está venerando cualquier imagen o semejanza de lo que hizo Dios con su mano, es un acto de idolatría. Cualquier copia que el hombre haga es un acto de idolatría y se convierte, como ya lo dijimos, en una antena de recepción o de llamado de entidades oscuras. Ah, que es un gallo, nada tiene que ver, es un ídolo puesto ahí. Que es un templo gnóstico, puede ser lo que sea, pero es un acto de adoración y se está cometiendo un error. Que es una florecita de plástico, eso es un acto de adoración al mal y debemos estar en desacuerdo con ello. Y si de su merced depende, deshágase de ello. Mire, yo llegué un día a una casa en un país de Sudamérica, Venezuela, y la señora de la casa me decía, maestro, ayúdeme, yo tengo muchas discusiones con mi esposo, es una cosa impresionante, yo lo quiero mucho, pero no sé por qué peleamos tanto, discutimos demasiado. Y ya estoy cansada, a veces quiero salir corriendo. Entonces le dije, bueno, vamos a revisarnos por dentro y también por fuera. Entonces empecé a mirar algunos eventos de la vida diaria de ellos y les empecé a dar unos consejos. Pero cuando empecé a mirar en la casa, uy, 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 eso había, pero se puede decir, era un almacén de exhibición, un museo de exhibición de ídolos por montones. En el centro de mesa había frutas de esas de icopor. En el techo había unas imágenes de estrellas, bolas, de planetas y otras estructuras adornando dizque la lámpara de centro de mesa, de comedor. En otro lado habían unos muñecos, en las alcobas de los niños eran cajadas, pero por montonones de bestias o animales elaboradas en plástico, en palo, en metal, en muchos elementos. Y cuando reuní eso y fui echándolos en unos costales, oiga, 3 costalados salieron de lo que pude introducir, porque lo que estaba pegado a las paredes o en las lámparas, solo le dije, mire, yo cumplo con decirle dónde están los invocadores del mal, uno de los invocadores del mal en esta casa, y su merced mirará si los quema, pero no los vaya a botar a la basura así enteros, porque el que los recoge continúa con el mal en otro lugar y usted es responsable porque fue consciente y los lanzó para que otra persona fuera víctima. Oiga, dejaron, o sea, hicieron caso, sacaron todo ese montón de raiputs, de muñecos del abismo, en imágenes que la gente considera que son bonitas, y se empezó a mejorar la relación de la pareja. Y me decía la señora, uy, maestro, ¿tanto influye eso? ¿Por qué no vio? Nadie sabe, nadie ha dicho de eso. Y mira, sí lo han dicho los maestros, lo que pasa es que no toda la gente está pendiente, no estamos pendientes todo el tiempo, por karma, por descuido, por abandono, por lo que sea. Pero ya que llegó la conciencia, su merced toma las decisiones. Adelante, venerable Racketer, que por ahí hay una mano levantada de un muchacho que se llama Tuquipel. Adelante. Sí, claro que sí, maestro. Estamos atentos a esta conferencia muy importante
para mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Adelante, venerable Tuquipel. Gratísimas, maestro Raqueter y maestro Colanda. Mi preguntita es sencilla, perdón. Bueno, ahí vamos mejorando con la L. Si hay imágenes de los maestros en las fuentes, las personas cuando hacen el sacro, si se enfocan hacia los maestros viendo esa imagen, eso se considera como idolatría, ¿cierto? O alusión al ego porque estamos viviendo el cuerpo, más no la esencia, o cómo sería ahí. Ya se Esa es mi pregunta, explicó maestro. que las fotos no son instrumento idolátrico, pero se pueden convertir por la debilidad de las personas en ello. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, mucha autoobservancia para no caer en esa debilidad. Gratísimas, Personalmente, maestro. no he estado de acuerdo con que se exhiban carteleras de los maestros en sitios sagrados, porque la gente no toda la gente tiene control sobre eso, pero hay personas que todavía están en un nivel de forma mental dependiente de factores emocionales y mentales egoicos y les parece que si tienen la foto se sienten acompañados, si no está es porque ya no está el maestro. Es un sistema de idolatría que hay que tener mucho cuidado. Vuelvo y digo, el maestro autorizó tener fotos para que la gente sepa cómo es la imagen verdadera de un Mesías, pero no para que entremos en exacerbación de los sentidos por causa de la debilidad egoica de la persona. Adelante, estimados hermanos. Gratísimas, Gratísima, maestro. venerable maestro. ¿Quedó claro, Tuquipel? Sí, gratísimas, Raqueter, muy amable. Bueno, maestro, gratísima vuestra merced. Venerable maestro, me surge por aquí una incógnita, mirando por aquí la nevera. Mi esposa compró una cantidad de letras que, que tienen, o sea, todas las letras del abecedario para que el niño repase entonces con el imán. ¿Eso también entra en esta labor que su merced está diciendo? Oh, no, las letras no tienen nada que ver porque las letras no son estructuras vivientes, no son imágenes que Dios ha hecho con sus manos, son símbolos de interpretación literal. Pues ahí no hay problema. Ah, bueno, maestro, gratísima. Sí, no, pero pues uno aprovecha para aclarar porque como su merced está hablando de esas imágenes que se ponen en la nevera y esas están ahí puestas. Yo dije, uy, ¿será que eso también? Bueno, maestro. Ya si su Entonces esposa ve vamos. una imagen de Racketer ahí y agarra a darle picos a la foto, dígale, no, mi hijita, démelos a mí directo, ¿para qué le da la foto? Ah, bueno, maestro. Eh, Muy importante esas aclaraciones. Gratísimas, maestro. Vamos a continuar con la lectura de lo que está escrito en el chat. Adelante. Dice, venerable Tuneiseple. Buen día, maestro. Entonces, ¿no son licenciados los cuadros en las casas de animales o frutas, pero de paisajes y cuadros abstractos son válidos? Hasta ahí la pregunta, maestro. Ya se explicó, ya se explicó que lo que está en relieve o en tercera dimensión, largo, alto por ancho, o en segunda dimensión, se considera idolatría, pero lo que está en plano, una foto, una pintura, ya no es el mismo exiges. Pueden tenerla, pero recuerden, la traducción emocional y mental que se le dé puede hacer que sea una persona observando algo bonito, pero puede ser un mecanismo de idolatría o de exacerbación de los sentidos que ya entra a abrir portales para que los defectos se alimenten en el cuerpo y en el alma, en la mente de los seres humanos. Por ahí no es el derecho. El derecho es que si se tiene una foto, no se envanezca con ella y que se convierta en un mecanismo de dependencia emocional. Adelante, General Raquel. Gratísimas, venerable maestro. Muy importante esta aclaración. Estamos atentos si algún otro ser desea abrir el fono y
hacerse partícipe de la conferencia, el venerable Tuquipel, si desea decir algo más, o si no, para que baje la maldita. Y estamos atentos si algún otro ser me desea preguntar algo más. Adelante, Galo. Buen día, maestro. Muy buen día, adelante, continúe. Muchísimas, maestro. Hola, hola, ¿me oyen? Vamos a, Estamos oyendo, adelante. vamos a ver, es que hay varios seres que han abierto el micrófono, entonces vamos a darle la oportunidad primero al venerable ser que aparece como Galo, Che, y luego al doctor España, que también quiere dar soporte. ¿Listo? Adelante, Galo. No. Bueno. No sé, parece que algo está pasando ahí con el fono de Galo porque ya no lo puedo abrir, no lo ha abierto. Entonces, adelante, doctor España. Muchísimas, maestro Raquete. Saludo, maestro Colanda, y a todos los seres que se encuentran presentes en la sala. Una inquietud, maestro. Ahora existe, digamos, dentro de lo que últimamente se ha relacionado como un conocimiento, una nueva, digámoslo así, un nuevo conocimiento con referencia a lo que se llama geometría sagrada, que incluso existen como símbolos o representaciones que incluso demuestran o dan fundamento, digamos, a cómo están constituidas o estructuradas muchas de las cosas o de formas en que la genética de la naturaleza se representa o está mostrada o tiene una representación matemática o geométrica de cómo se realizan las cosas o cuál es la base o el fundamento de esa construcción que la naturaleza misma ha representado o ha desarrollado. Y se utilizan dentro de algunas veces como herramientas terapéuticas. Se llama pues la geometría sagrada o las tendencias, digamos así, para tratar de proyectar representaciones de algunas fundaciones o de algunas incluso frecuencias que se encuentran en la cromática o en las estructuras biológicas, la fisiología de algunos funcionamientos de los sistemas corporales o biológicos, ¿no? Y se utilizan, digamos, como parte de una terapéutica en cristales o en representaciones gráficas de esos mismos cristales o de esas mismas estructuras matemáticas o códigos, digamos, matemáticos o códigos geométricos. Esa era mi inquietud, maestro. ¿Qué viene siendo esa por ser, digámoslo así? ¿Sí fue oído, venerable maestro Arcón? Sí, señor, claro que sí fue oído. Es que precisamente una cosa es la imaginación o la imaginación consciente de la geometría sagrada y otra cosa es la materialización o la condensación de las imágenes en el plano tridimensional. Muy diferente. Hay símbolos que se llaman los yantras y que ubicados en el cuerpo de una persona en determinados lugares
mentalmente generan unos cambios en la fisiología y en la anatomía misma y que no son idolatría, son terapéutica sagrada. Asimismo pasa con la geometría sagrada, empero no basado en imágenes físicas o tridimensionales hechas por la o encarnadas en la vida, que una planta, que un animal, que una persona. Hasta ahí mis palabras, venerable ser, doctor España, y gratísimas por su intervención. Les voy a pedir un favor, denme una pausita, voy a contestar aquí una llamada que me está interrumpiendo la comunicación y ya sigo. Siga ya, Raquete, por favor. Listo, maestro, gratísimas, estamos atentos. Sí, claro que sí, maestro. Bien pueda vuestra merced solucionarle lo de la comunicación y estamos aquí atentos a la espera con este tema tan importante que se está tratando el día de hoy. Porque qué importante entender esto que nos está explicando el venerable maestro Arcón, donde el manejo de las emociones influye mucho en cómo eh, pasan a ser de pronto por esas influencias de ser caprichoso, de ser supuestamente muy cariñoso, y entonces se, se apasiona, se le entra a dar mucha porción emocional, mucho valor emocional a algunas cosas, inclusive más que al propio dueño. Entonces ahí es donde se entra en idolatría. Qué importante tener esta claridad. Es muy importante manejar nuestras emociones, y entender que debemos ser ejemplo para cada día mejorar de instante en instante. Vamos a ver si el ser que aparece como Galo ya puede abrir el micrófono. Sí, A ver cómo se le oye. muchísimas gracias. Gratísimo. Sí, ahorita justo, sí, hace ratito tenía una pequeña dificultad en no abrir el micrófono. Quería hacerle una pregunta al maestro, era sobre, en el caso, por ejemplo, de personas que se dedican a la pintura, la mayoría, pues, ¿no? Todos los pintores o escultores, pues, siempre tienen su motivación en la naturaleza, pues, ¿no? En la naturaleza, en las personas. Y entonces, en ese caso, la labor de ellos, digamos que no estaría correcto. Digo yo, no sé, eso uno. Y lo otro, por ejemplo, en el caso de las personas que la mayoría de 100 será un 90%, que en los negocios siempre tiene lo del marketing, pues, ¿no? Usan lo del marketing, inclusive tanto en lo digital, tanto en lo que viene siendo ya en la parte física del establecimiento. Por lo general siempre se pone, pues, ¿no? O sea, cosas referentes, por poner un ejemplo, digamos, una frutería. Entonces se ponen ahí las figuras y todo aquello. Casi en la mayoría de los locales siempre hay esto, pues, ¿no? Entonces, ahí cómo se podría manejar, por ejemplo, alguien que maneja publicidad, por ejemplo, se dedica al marketing y viene un cliente y le dice, bueno, yo quiero así, así, de esta forma. Entonces, tendría que buscar otro tipo de trabajo esa persona, o cómo lo haría, por ejemplo, o otra persona que se dedique a la educación, por decir. Entonces siempre se hace referencia a gráficos y figuras. O sea, casi en todas las cosas, si nos ponemos a ver, casi en la mayor parte de trabajos y situaciones, siempre están ahí las figuras de la naturaleza, pues, ¿no? Entonces, chuta, se hace un poquito, digamos, y bueno, para nosotros, digamos que estamos ya en esta senda, podemos ir comprendiendo, pero y ahora y el resto, ¿cómo se podría manejar toda esta situación? Por decirle, Sí, si claro que tenemos... sí. Está muy importante y muy interesante su pregunta, por Por- cuanto pues sí, involucra muchos aspectos de la vida, ¿no? claro, porque no solamente es uno, porque ya, bueno, por decirles, si yo vivo aquí, ya sé que en mi dormitorio ya quito todo eso, o sea, bueno, ya en este caso
para uno, pero digamos que tengo que ir a dar clases a mis alumnos y necesito y se me neste justo figuras para poder ir indicando cómo es, pues, ¿no? En la parte de la educación. Entonces, chuta, hay algunas cosas ahí como que, o sea, cómo manejar aquello, o sea, Sí. no sé si me Bueno, entiendo. primero, Yo aquí en la sí, parte pero privada, primeramente, venerable, dígame. primeramente es muy importante que tengamos claro lo siguiente, o sea, el maestro Kelly Zeus aconseja que nosotros demos claridad con las imágenes en las cosas cuando se da la conferencia, cuando estamos haciendo la cuestión del estudio, es importante también, ¿sí? Dar claridad con las letras, las palabras, la escritura, la formación de lo que es los tableros. Pero Claro. es muy importante tener en claro lo que el venerable maestro Arcolano nos está dando, ¿sí? O sea, porque es que la idolatría es cuando ya su merced pone sus sentimientos en un objeto, cuando sus emociones se activan al ver este tipo de objetos, cuando el niño llora por el muñeco, cuando, bueno, ahí hay una cantidad de cosas que tenemos que tener esa claridad, ¿no? Y obviamente que esperemos a ver si el maestro Colanda ya entra para que él nos dé Aló, más claridad con respecto a eso. aló. Aló, maestro. Sí, le Vamos a que estamos. vuestra merced, eh, no sé si su merced alcanzó a oír la pregunta de Galo. Sí, sí, la alcancé a oír completamente. Ah, bueno, maestro, excelente. Entonces, para que vuestra merced nos ofrende el porte ahí con respecto a todo lo que él acaba de decir. Sí, le decía y le contesto al hermano Dugalo que precisa Inti el despertar de la conciencia es eso, que hay eventos de la vida diaria en las cuales el ego se opone al cumplimiento de las leyes sagradas y nos toca a nosotros, en una forma inteligente, prudente, estratégica, no ser víctima de ello. Si depende de su merced, la imagen, su merced puede oponerse radicalmente, pero si es de otra persona, su merced puede sugerir o podemos sugerir, pero no podemos imponer que estas personas dejen de caer en la violación de la ley de Dios simplemente por ganarse un mendrugo de pan o un dinero. Hasta ahí mi contesta. Gratísimas, maestro. Muy claro su explicación. Bueno, y en cuanto a lo que el joven hablaba de los escritos que toca hacerle a los alanceos, ¿sí quedó claro eso? Galo, Le escucho. ¿sí le quedó claro lo que su merced hablaba de pronto de los estudiantes? Ah, sí, eso todavía no había hablado todavía el maestro. No sé si esa parte me habría él escuchado esta pregunta, ¿no? Que por decirle a alguien que trabaja en la docencia y digamos que toque justo hablar en anatomía, por decirle. Entonces vamos llevando, digamos, una figura, indicar las partes del cuerpo, bueno, etcétera, etcétera. O a veces que toca hablar algo de la naturaleza, pues sí, y se necesita de estos gráficos, ¿no? Entonces ahí cómo poder llevar estas cosas, ¿no? O sea, eso era Es que la pregunta. es muy sencillo. Fue licenciado por la Logia Blanca, por Dios, que se pueden hacer pinturas o imágenes de el primer plano o primera dimensión, pero no en segunda o en tercera dimensión, o sea, no en relieve ni en tercera dimensión, largo, alto, por ancho. Ah, ya, Así ya, ya. que no Claro, debemos claro. caer en el error de no educarnos, pero tampoco caer en el error de educarnos usando estos instrumentos idolátricos que hacen daño, aunque tengan un porcentaje de beneficio por la pedagogía que se está generando. Ya, ya, comprendido, comprendido, maestro.
al menos digamos que se licencia en cierta parte usar las dos dimensiones. No, en primer plano, o sea, en pintura, pero no en relieve o en dos dimensiones o en tercera, no está autorizado. Oh, ya, ya. Ahora, si se quiere estudiar en directo, para eso hay órganos que están preservados con sistemas para poder que el alumno conozca o conozcamos como médicos cómo es la estructura morfológica de un órgano y cómo es que se organiza un órgano con otro y cuáles los conectores. Y no necesitamos entrar en imágenes o en idolatría. Para eso se usa la inteligencia, para cumplir la ley, evitando caer en esos errores de hacer imágenes de lo que hay, pues, ha sido hecho por Dios. Le voy a pedir el favor al hermano Racketer que si nos puede leer ahí en el libro de Éxodo 20, versos 4 al 24. Éxodo Memorarium o capítulo 20, del verso 4 al 24. Claro que sí, maestro. Ya mismo me pongo aquí con la labor de buscar ese memoradium y me lo revise, por favor, maestro, porque es que estaban los dos fondos abiertos y aquí se estaba oyendo con interferencia. Éxodo 20, verso 4 en adelante. Yo le digo hasta dónde. Listo. Éxodo. No, amor, es para leer. Esperemos. Adelante, Racketer. Sí, maestro, ya aquí tengo al venerable Sermacet buscando el verso. Es en el libro de Éxodo, capítulo 20, Eso. del verso 4 en adelante. Es en el Antiguo Testamento, el tercer libro. Sí, claro que sí, maestro. Bueno, maestro. ¿Listo? 20, del 20 al 24, ¿no, maestro? No, capítulo 20, del verso 4 en adelante. Ah, listo, maestro. Adelante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte celoso. He visto la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás del nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, o su sí. Acordarte has del día de reposo para sacrificarlo. Hasta ahí, mijo. Sí. Gratísimas, hasta ahí. Listo, maestro. Queremos agradecerle al venerable Racketer y al público que se presentó hoy por darnos la oportunidad de estar estudiando la fisiología del ego y poder dar pautas que les ayuden a sus mercedes, como nos han ayudado a nosotros o a todos a salir de estos embates que el ego y el mal ubican en los mismos hogares nuestros con el consentimiento propio, por inconsciencia o por contumacia. Gratísimas por darnos la oportunidad de refrescar o reactivar esta doctrina en sus mercedes y que les sea de gran beneficio. Paz y luz, paz inverencial. Por favor, venerable Racketer,
Si alguien, su merced puede elevar la oración, concluimos. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Hercolanda, y quedamos atentos para que los seres que desean saber algo más con respecto a esta conferencia, pues estén atentos para la siguiente entrega. Vamos a pedirle aquí al venerable Ser Macet para que eleve la oración. En una de Peticel. Le damos gratísimas Dios, Padre Hacedor de todo cuanto existe, por el pan, por el techo, por el abrigo, por la oportunidad de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Pedimos, Señor, que nos hagas más fuertes, más castos, más voluntariosos, que nos ofrendes más paciencia, nos ofrendes más temperancia, más voluntad. Te pedimos, Señor, que ausiertes la sabiduría en nuestros seres. Te pedimos, Señor, y agradecemos porque nos das el alicierto, el reposo, el refacel. Te damos gratísimas, Señor, porque nos bendices con tus bendiceles, porque nos das sabiduría, inteligencia, bondad. Aún sea. Bueno, Aún, aún sea, gratísimas a todos los seres por estar en este lugar. Estamos atentos para todas las preguntas y todas las cosas que vuestras mercedes tengan en cada una de las salas que tenemos en los diferentes lugares de la GEA. Entonces, quedamos atentos a algunos seres que de pronto quedaron con preguntas, algunos seres que de pronto quieren saber más con respecto a este tema, que es importante tener la claridad. Ya saben, Éxodo 20, y todos los días antes de acostarse, orarle a Dios para que les ofrende sabiduría, inteligencia, ciencia, buena voluntad e entendimiento. Benditos sean todos los seres.